con el nombre de la Gran Comisión. Está en Mateo 28, del 18 al 20. Ustedes conocen el texto muy bien. Jesús se acerca a ellos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, vean el verbo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, en esa labor hay una promesa particular del Señor de que Él estaría con su pueblo, que estaría realizando esta labor todos los días hasta el fin del aión, como dice el original, traducido aquí, mundo, pero eso lo veremos después. Curiosamente, hermanos, hay personas, cristianos, que leen este texto como si el versículo 18 dijera: y Jesús se acercó y les habló diciendo, las almas se están perdiendo. ¿Ok? Y piensan que la orden del versículo 19 se desprende de esa premisa que no está presente en el texto. Lo que está presente en el texto es el alcance de la autoridad del Hijo. Por cuanto ahora toda potestad, ¿ok? Toda potestad le es dada sobre todo el cielo y toda la tierra, no porciones del cielo y no porciones de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos entonces una correspondencia. Y esta correspondencia está íntimamente ligada con una labor en particular. Se menciona la labor de la identificación de los hombres, marcándoles por medio del bautismo, ¿verdad? La marca pactual. Pero dada la naturaleza de esta marca, no será nuestro centro de atención, sino una labor continua. De hecho, los que se bauticen serán enseñados desde muy niños. Así que la labor de la enseñanza es medular al hecho de que toda potestad le ha sido dada a Cristo Jesús en el cielo y en la tierra. De modo que su potestad se extiende al contenido de lo que ha de ser enseñado, que aquí aparece distinguido como lo que Él ha mandado, las cosas que Él ha mandado. Lo cual nosotros entendemos que no se encuentran solamente en el Evangelio de Mateo, sino en la totalidad de la Escritura, que es toda inspirada por Dios. La educación pertenece al ámbito de la tierra. Muy bien. Eso nos pone entonces en la carrera cultural. Y hay dos tipos de educación llevándose a cabo en el mundo. Está aquella educación que reconoce la potestad del Hijo sobre todas las áreas de la realidad, y la otra educación que desplaza a Cristo de su centro como aquel en quien subsisten todas las cosas. Esta declaración que se encuentra en Colosenses da a entender el hecho de que aquello que funciona, aquello que debe seguir el diseño de Dios, subsiste en Cristo, de la misma manera que un automóvil subsiste en tanto sigue el diseño del fabricante y del diseñador, y tenga las piezas que el diseñador dijo que debía tener. Si tratamos de armar un motor con las piezas de varias marcas, posiblemente no logremos hacerlo andar. Así que hay una educación que subsiste en Cristo.
una educación de la que Él es el punto de partida, a la vez es el Señor del contenido y es el Señor de la teleología de esa educación. Toda educación es escatológica, porque toda educación apunta a su finalidad. La escatología apunta hacia dónde se dirige la historia. Toda educación se diseña sobre la idea de que ese estudiante se dirige hacia un momento particular en la historia y debe estar preparado para vivir en esa historia. En el caso de la educación cristiana, es que este estudiante esté plenamente preparado para toda buena obra, interpretando la realidad en términos de quien dijo que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué llamamos filosofía de la educación a este curso? Recordemos que en, en la filosofía tenemos tres. Mejor me voy a pasar de una vez al que tiene el título. Recuerden que toda filosofía tiene tres grandes elementos. ¿Ok? Número uno, las cosas que tienen que ver con la realidad. Es decir, ¿qué es lo que existe? ¿Qué tipo de cosas existen? Y la rama de la filosofía que estudia estas preguntas se llama metafísica. Estoy escribiendo con la mano, así que la claridad no va a ser la mejor en esta pizarra. Pero esto que afirmamos que existe, y la Biblia es un libro, entonces, que me reportan de Panamá que por la radio no se escucha nada. No, les paso el dato. Lo que decimos que existe requiere un fundamento. Las cosas no existen porque yo quiero que existan o porque es necesario que existan. Las cosas existen porque hay una base particular sobre la cual nos fundamentamos para afirmar que eso existe. Y esa rama, la rama de la filosofía que se encarga del fundamento, de cómo sostenemos, cómo decimos que lo que existe, existe, y también de lo que no existe, se llama epistemología. En el término epistemología, los que ya llevaron griego, van a encontrar rapidito, oculta, la raíz pistis, de donde tenemos nuestra palabra fe, mejor traducida como confianza. Debido a la confianza que tenemos en una fuente, es que afirmamos que algo existe. Podemos probar por esa fuente que lo que digo que existe, existe. En el caso del creyente, su fuente epistemológica por autonomacia y por excelencia es la escritura. Entonces tenemos dos tipos de educación. Una educación que es epistémicamente centrada en la verdad de Dios, que toma su base y fundamento en la palabra de Dios, y otra que siempre va a afirmar que existe algo, pero como su fuente no es la escritura, entonces la naturaleza de ese algo será totalmente distinto de lo que Dios dice que es ese algo. En el libro de Norman de John, uno de los capítulos es ¿qué es el hombre? ¿Por qué nos interesa qué es el hombre en este curso? Bueno, primero porque el docente es uno de ellos. Y por supuesto, hombre aquí hace alusión a la humanidad, hombre y mujer. Nuestro estudiante también es un hombre o una mujer, un ser humano. Y es lo que Dios dice que es. Por lo tanto, la metodología de aproximación al hombre en educación cristiana no puede ser
la metodología de aproximación al hombre que usará algún otro docente, alguna otra institución que no tiene a la Biblia como fuente epistémica central. ¿Ok? Mateo 28 entonces hablaría del señorío epistémico de Cristo para que aquello que él mandó o lo que él dijo, ¿verdad? Porque él dice que guarde todas las cosas que yo os he mandado, ese contenido está validado porque él tiene toda autoridad. Pero el docente no cristiano retira eso que él ha mandado de su aula de clases y del currículum porque no le reconoce a Cristo el señorío epistémico sobre el contenido de las asignaturas. Espero que estemos captando entonces hacia dónde se dirige este curso. No es sobre algunas técnicas para enseñar alguna lección, sino para comprender la naturaleza bíblica de esta empresa que llamamos educación. ¿Qué es lo que está en juego en la cultura? Y vamos a entender también por qué para el hombre secular, para el hombre sin Dios, tomar la educación es fundamental para su causa. La definición más sencilla de educación es que educación es discipulado. Cuando todos los hijos de los cristianos están pasando más de 40 horas a la semana y ahora virtualmente, ya sea presencial o virtual, eso no cambia el hecho. Sea que la institución sea pública o privada, no cambia el hecho. En Costa Rica no tenemos educación libre, pues es controlada por el Estado vía su agente, que es quien certifica quién debe enseñar, qué es lo que debe enseñar, cómo lo debe evaluar y quién da la aprobación para que eso sea certificado. Por el otro lado, entonces, quienes optamos por enseñar cristianamente, entendemos que vamos a tener que colocar o vamos a colocar aquello que él ha mandado en el centro de la empresa epistemológica para el creyente, o lo que llamamos razonar cristianamente. Pero en el proceso vamos a aprender también cómo razona el hombre sin Dios. Nos queda un tercer elemento que es de importancia para nosotros en este curso, y es la ética. La ética es la rama de la filosofía, del razonamiento, que simplemente estudia el tipo de conducta o el tipo de vida que es consistente con aquello que yo digo que existe sobre la base epistemológica por la cual afirmo que eso existe. Quiero adelantar un punto aquí que nos vamos a encontrar después en el curso. La ética no prueba que una fuente epistemológica sea verdadera. ¿Me explico? Un ateo que tiene una vida intachable, dirían algunos, no prueba que su ateísmo es verdadero. Vamos a probar las ideas por su propio contenido y no por aquellos que dicen que abrazan esas ideas. Ejemplo, un cristiano cuya conducta es contraria al testimonio cristiano no prueba que el cristianismo es falso. Esa será una excusa que tomará alguien que no tiene mucho entrenamiento en razonamiento crítico, pero la verdad como verdad no se valora por la naturaleza de la consistencia o de la concordancia de quien viva o trate de poner en práctica la doctrina que dice que es la que cree. La Biblia sí habla de un estilo de vida que es concordante con la palabra de Dios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice Pablo en Efesios 4. Y en Colosenses 1 también dice que él ora por los hermanos de Colosas para que anden
agradando al Señor en todo. De modo que toda educación apunta hacia una ética, un comportamiento del educando con base en el contenido que los diseñadores de currículum creen que es el aprobado, el adecuado, etc. Ahora, observe una cosa. Los reformados tenemos muy claro el concepto de la antítesis. Sabemos que hay otra educación allá afuera y tenemos una colisión entre estos dos enfoques. La lucha es tremenda y no hay neutralidad tampoco en el campo de la educación. Pablo dijo, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadles en la disciplina y amonestación del Señor. Ahí hay dos términos. Uno es disciplina. Permítanme borrar aquí. Uno es disciplina, el término original, paideía, de donde viene nuestra palabra pedagogos. Pero el término paideía es un término que se traduciría mejor como cultura. En el primer siglo había una cultura militar, así que sería la paideía militar. Pero también estaba la paideía de la agricultura, todas las costumbres, la tecnología asociada con la agricultura. Estaba también la que era asociada con el comercio. Y aquí va desde el lenguaje, la manera como los hombres hacen negocios entre sí. De modo que la orden de Pablo de criar a nuestros hijos en la cultura del Señor va a hablar entonces de su lenguaje, la forma del Señor de ver la vida. En tu luz veremos la luz, escribió el salmista. No solamente él crea el mundo, sino que nos da una luz para alumbrar los fenómenos que vamos a estudiar a través de la educación. El hombre sin Dios estudia los mismos fenómenos, pero no los ilumina con la luz de Dios. Romanos 1:18 nos describe más bien su empresa epistemológica. Dice que lo que hace es detener con injusticia la verdad. Entonces, estudiamos los mismos temas. Nos enfrentamos a los mismos libros, a los mismos hechos arquitectónicos, a los mismos fenómenos químicos, sociales, psicológicos, a los fenómenos atmosféricos, etc. Pero hay una gran diferencia entre el cristiano que ilumina estos fenómenos con la luz de Dios y el hombre no cristiano que ilumina esos fenómenos con lo que Jesús llamó si el ojo malo. Si tu ojo fuere malo, entonces tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Él dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, una bonita imagen de lo que es una cosmovisión, ¿verdad? Si el ojo fuese bueno, y el ojo no puede ser bueno a no ser que la gracia de Dios le dé vida a ese ojo, entonces el resultado será que vamos a apreciar ese fenómeno, ese hecho, ese acto, sea biológico o atmosférico, astronómico, con la luz de Dios. Y entonces descubriremos o apreciaremos lo que el salmista escribió en el Salmo 19. Vamos a disfrutar de la enseñanza que un día le da a otro día acerca de la gloria de Dios. Porque eso no es meramente metafórico. Toda la creación, dice Pablo en Romanos 1, revela su eterno poder y deidad, y es suficiente para dejar al hombre sin excusa. Pero eso requiere cierta educación, se requiere de un docente que se aproxime a los fenómenos y con la luz de Dios, al iluminarlos con la luz de Dios, entonces se aprecie lo que un día dice a otro día. Es decir, que se aprecie la sabiduría, el poder, la omnipotencia de Dios en el estudio de esos hechos.
Así que hay una cultura del Señor. La otra palabra, amonestación, se refiere al uso del lenguaje para formar a los hijos, y no es propiamente tema en este curso, pero el uso del lenguaje lo vamos a encontrar cuando veamos el uso de las definiciones. Muy bien. ¿A qué se refiere la expresión no provoquéis a ira a vuestros hijos? Pues simplemente medirlos con dos estándares. Un estándar que es la paideía del Señor y la otra que sería la paideía del mundo. Eso es provocar a ira, no es hacer algo que a los hijos les molesta. Pablo no tiene en mente ofender a algún chico porque su padre está diciendo particularmente algo que sea la verdad de Dios, sino el hecho de medirlos con una norma un día y medirlos con otra norma otro día, sino permanentemente con la disciplina, la paideía y la amonestación del Señor. La palabra amonestación es noutesía para los que han estudiado eh, consejería noutética. ¿Ok? Ya vio usted entonces por qué el curso lleva el término filosofía. Pastor, le escucho. Permiso, Donald, era para ver si podíamos tener preguntas, o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Levantamos la mano nada más y preguntamos? ¿O? Sí, como usted lo oriente. Muy bien. Quisiera comenzar yo, profesor Donald, quisiera tal vez ver si ahorita lo que voy entendiendo para ver si nos queda claro para todos. Este concepto, ¿verdad?, de filosofía y de concepto también de educación, no nos estamos refiriendo solamente a la educación como muchas veces pensamos de escuela dominical los domingos, o de la instrucción de Biblia que yo le tengo que estar dando a mis hijos, sino que esto también está incluyendo realmente todo lo que tiene que ver de formación en todo aspecto. Correcto. Entonces, tal vez Correcto. para que nos quede bien claro a cada uno de nosotros, muchas veces pensamos en la educación cristiana solamente referida a una educación, ¿verdad?, de iglesia, eclesial, o simplemente enseñar Biblia a mi hijo, y dejamos por fuera algo que acabas de mencionar, ¿verdad? Una cultura, un aspecto mucho más amplio, y realmente necesitamos todos entender de que hablar de educación cristiana no solamente estamos hablando no solamente, estoy diciendo, no solamente, sí implica el Ok. conocimiento bíblico, pero implica más. Entonces no sé si podrías tal vez como reafirmar ese punto. Yo sé que has estado hablando de eso ahorita. Al contrario, magnífica observación. Se acaba usted de dar cuenta con este breve repaso. Hay un curso, ¿verdad?, que se llama Introducción a la Filosofía, donde vemos esto con mucha mayor amplitud y abordamos filosofías humanistas una por una, en fin. Pero acá, con este repaso, es solo para indicar que la educación es una tarea permanente de la Gran Comisión. Se da de padres a hijos, así no tengan a su hijo en una escuela cristiana. Van a descubrir ustedes en este curso que incluso en la escuela dominical se puede tener una visión no cristiana de la educación. La educación no es cristiana solo porque hay Biblia. Mucho ojo con eso. La educación no es cristiana solo porque estamos enseñando conceptos bíblicos. Se requiere una visión de Dios, del hombre y del mundo, que para resumir la temática, una visión muy metida, por ejemplo, en la visión griega de la educación y el conocimiento como tal. Vamos a ver en uno de los capítulos del hermano de John la naturaleza del conocimiento. Y en muchas aulas, incluso de iglesia, la aproximación al conocimiento es gnóstico.
Eh, Va a ser tal vez una sorpresa que lo veamos, pero entonces estamos enseñando permanentemente, a veces usando palabras, a veces simplemente con la vida, a través de las decisiones que tomamos. Hay sermones fuertísimos que dan los padres por el tipo de decisión que toman, por ejemplo. Entonces sí, vamos a ver el arte de la enseñanza-aprendizaje en una dimensión mucho más amplia, pero sin dejar de lado la enseñanza de la escritura, que también es una asignatura. De hecho, es el fundamento. Ya mencioné que la raíz epistemológica de la educación cristiana es la escritura, y eso separa a la educación humanista pagana de la educación cristiana. Entonces, queda reafirmado el concepto. No sé si habría alguna otra pregunta más antes para que el profesor Donald pueda seguir. Estamos en repaso, ¿verdad? Como estamos en repaso, estamos refrescando conceptos que posiblemente tengamos por ahí. Porque es del curso de introducción a la filosofía, y es para aclarar estas tres áreas que están en toda filosofía, incluyendo la filosofía cristiana. ¿Algún otro hermano que quisiera hacer alguna otra aportación? El hermano Emel. Emel, puede quitar el micrófono. Sí, yo que he llevado ya varios cursos de filosofía ahí en el seminario, entiendo que el cristianismo en sí es una filosofía. O sea, es todo un paquete de la interpretación, como interpretamos el mundo a la luz de la palabra revelada y a la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces, en síntesis, el cristianismo es filosofía, pero no como la de Platón ni como la de Aristóteles, pero es filosofía en sí, el cristianismo. Sí, sí. Aquí voy a anotar dos cosas. Gracias, hermano Emel. Uno, el cristianismo no es una filosofía, aunque lo es la filosofía por la cual mediremos todo corpus o cuerpo de doctrina, declaración, presuposición, noción, premisa, etcétera. Algunos escritores nos van a decir que el cristianismo no es una filosofía porque no parte de la razón. Pero esto es porque están pensando que la razón autónoma, cuando digo autónoma me refiero que se ha desligado de la revelación bíblica, es la condición sine qua non para hacer filosofía. No. Y el otro es que el cristianismo, al igual que el platonismo, tiene una fuente epistemológica, un punto de partida. El cristianismo tiene un punto de partida que es el Dios de la Escritura y la Escritura a través de la cual se ha dado a conocer, y Platón tiene su idea del mundo, del arquetipo, del mundo arquetípico de las ideas. Entonces, ¿en qué se parecen? En que ambos tienen puntos de partida. Lo que es diferente es la naturaleza del punto de partida. Es decir, cuando alguien dice, no creo en Dios, todavía tiene que responder a las mismas preguntas que un cristiano se responde por la palabra de Dios. Así que el ateo dice, no creo en Dios, pero todavía tiene que responder preguntas como, ¿hay un bien y hay un mal objetivo? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay justicia última en este mundo? ¿Tiene significado último el tipo de vida que uno tenga? Así que se hará las mismas preguntas y las tiene que responder forzosamente a partir de algún punto de partida, ¿verdad? Entonces, el cristianismo es la filosofía, y como toda la filosofía tiene un punto de partida. Ese punto de partida es el Señor. Y qué bueno que lo mencione Mel, porque esto es un distintivo entonces de la educación cristiana, como vamos a ver en un momento. Si yo tengo una visión del hombre que no es cristiana, vamos a decir, yo creo que el hombre es lo que Freud dice que es. Entonces, mi metodología
pedagógica se ve profundamente afectada por esa declaración. Es decir, no puedo simplemente decir que voy a usar herramientas del psicoanálisis o freudianos para educar cristianamente, porque ambos tienen una visión de Dios. Bueno, para empezar, para Freud no hay Dios, totalmente opuesta, y una visión del hombre, de un hombre que no existe. Atención a esto, ¿verdad? El hombre que Freud describe, que conceptúa, no existe en este universo. Entonces comenten la falacia de hombre de paja en su metodología, porque nos dice, esto es el hombre. Pero resulta que, como desconoce a Dios el Creador y desconoce la condición en la que ese hombre se encuentra, Freud está tratando de atender a un hombre que solo existe en su imaginación. Entonces, la metodología pedagógica freudiana está condenada al fracaso en lo que tiene que ver con la realidad, pero no es la única escuela que se mete en el mismo problema. Les pasa a los marxistas, les pasa a los conductistas, les pasa a los existencialistas, y todos estos señores que elaboran currículum lo hacen entonces a partir, valga la redundancia, de un punto de partida. La educación cristiana debe partir del Dios autoexistente y autorrevelado en su palabra, la creación y en Cristo. Y entonces la metodología pedagógica no puede adoptar simplemente algún modelo del mundo para traerlo ni a la iglesia, ni al hogar cristiano, ni a la escuela cristiana como tal. Pero para eso ya iremos viendo los puntos a través del libro de Norman. Si hay algún otro comentario, si no, me voy a cambiar a nuestro siguiente texto. No sé si el hermano Blas tenía la mano levantada, pero... Muy bien, adelante. Sí, básicamente, buenas noches. Buenas noches, hermano. Básicamente es esto, digamos, partiendo de lo que ustedes han dicho, ha expresado, digamos, siendo que la palabra es la fuente de esta educación filosófica, digamos, cristiana, ¿verdad? Y no puede haber filosofía cristiana sin la revelación. Claro. Sí, porque digamos, no es el hecho de la Biblia en sí, sino y ahí está la revelación de Dios y esa es la fuente. O sea, no sé, es que oí decir que no necesariamente hay que tener la Biblia, pero es que la Biblia es la fuente de la revelación. Sí. Entonces, no sé, como que había una contradicción ahí. Entonces, no sé. Si me puede aclarar. Sí. Tal vez se refiere al hecho me parece que lo había mencionado el pastor Lester, pero en el sentido de que no fuese una clase necesariamente de Biblia. Es el sentido que capté. Lester es ¿no? Que puede que la clase no sea una clase de Biblia propiamente, pero sí, eso no implica que la Biblia está ausente como premisa. No será una clase de Biblia, vamos a decir que es una clase de biología, pero la aproximación epistémica a esa biología debiera ser cristiana, en el caso que la educación sea cristiana, pero la clase no es de Biblia, ¿verdad? Amén. Es así lo que entendí. Correcto, sí. Está bien, gracias por aclarar, está bien, okay, claro. Ok. Muy bien, les tengo aquí un parrafito de uno de los artículos. Vamos a leer varios artículos o partes de artículos en este curso a través del aula WhatsApp también, y hasta caricaturas. Las caricaturas no tienen el propósito ni de molestarles ni de quitarles tiempo, ¿verdad? Son escogidas para que pensemos en el educando, en el educador, en el currículum, etc. Aquí vamos a apreciar para los que conocen mi página web, es contra-, no raya, sino guión en medio, mundum, con M al final, .org. Y ahí se encuentra este artículo completo que, por cierto, lo vamos a ver más completo todavía, pero hoy solo este párrafo.
La premisa de este curso es bastante radical. Cuando digo radical, pues que va a la raíz del asunto. No puede haber educación real sin presuponer en cada punto la verdad bíblica y especialmente la realidad de Dios el Hijo, Jesucristo, en su obra mediadora. Vamos por partes. ¿Qué es esto de cada punto de la educación? La educación tiene diferentes puntos. Tiene el punto llamado más bien el educando, pero también el educando tiene una condición en la que se encuentra. De hecho, la etimología de la palabra educar significa guiar. Y posiblemente de hacia afuera, da la impresión de que se está guiando al estudiante de una condición A y dirigiéndole hacia una condición B, que suponemos que es mejor. No era médico, pero a través del proceso de enseñanza de la medicina pasará a la condición B, ser un médico. Y obviamente cuando estaba en la condición A no podía ayudar a las personas en sus procesos de sanidad, pero ahora que está en B, después de salir de la condición A, ahora es productivo y puede ayudar en los procesos de sanidad de la persona. La educación es lo que va entonces desde la motivación de ese estudiante. Aquí viene otro punto: motivar al estudiante para pasar de la condición A la condición B. Por ejemplo, vean un ejemplo tan simple. Si yo le digo a un estudiante, mira, aprende inglés. ¿Por qué, profe? Porque el que aprende inglés le pagan más. Esta es una perspectiva utilitarista de la motivación. Ahora, no es una falsedad, posiblemente sea cierto, pero la motivación cristiana no parte de Mamón, ¿verdad? Todos entendemos la doctrina de Mamón, ser movido por cifras. Bueno, si la motivación son las cifras, entonces puedo extender ese principio. Si es cristiano, tendría que extenderse a otros puntos de la realidad. Así que un hecho tan básico como motivar a un estudiante no puede ser de corte utilitarista para que sea una educación cristiana. Pero volvamos. Cada punto está el estudiante. Estoy yo como docente. ¿Dónde me encuentro? ¿Estoy en capacidad de ayudar a ese educando o discípulo? Recuerden que disciplina fue la palabra con que nuestros traductores escogieron traducir paideía en Efesios 6:4. Alguien que sigue una disciplina. Estoy en capacidad de ayudar a este educando a pasar de la condición A la B, a la manera de Dios, ¿verdad? Eso se llama la carrera, la senda. Este docente va a trazar un camino y lo conocemos con el nombre del currículum. De hecho, los currículum llegan a tomar el nombre de la profesión, ¿verdad? Que decimos, estoy siguiendo la carrera de ingeniero. Significa que estoy siguiendo un sendero con una serie de experiencias y contenidos de carácter pedagógico. Y si currículum o esa carrera, sendero, pues voy a terminar, si todo sale bien, en la condición B, seré ingeniero. Así que ahí tengo otro elemento, el docente. Estoy en capacidad de ayudar a este estudiante de pasar a la condición A hacia la B, a la manera de Dios. Es decir, iluminando con la luz del Señor el contenido, apreciando a Cristo como aquel en quien subsiste este contenido, mientras este estudiante va tomando un carácter que refleja su entendimiento de la gran comisión, de modo que puede decir que está adquiriendo estas destrezas para ser un discípulo más capaz en las manos del Señor. Puedo ayudarle a pasar de A a B
haciendo algunas oraciones, ¿verdad? Y es un buen momento para señalar que no es la educación cristiana, hermanos. Algunos, por ejemplo, piensan que la educación cristiana es orar al principio de una clase. Pero si uno ora al Dios verdadero y luego el resto de la clase desconoce a este Dios verdadero y el papel que juega en esa asignatura, esa clase no es cristiana. O si aborda al estudiante desde una perspectiva, una antropología, una doctrina del hombre que no es cristiana, esa educación no es cristiana. Si tenemos una capilla con sublime gracia y castillo fuerte es nuestro Dios una vez a la semana, pero luego el Señor es desconocido en la biología, la química, la historia del arte, la música. Qué bien que tengamos capillas, pero el estudiante no forcejea con la cosmovisión bíblica en el aula de clases y percibe la capilla como un elemento del que se puede disponer, separar, como si fuese un apéndice. Y el estudiante llega a entender, si esa clase la puede recibir en cualquier colegio, en cualquier escuela, la única diferencia sería la capilla. O si ponemos en un examen al final, allá abajo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Qué bueno que pongamos un versículo en un examen, ¿verdad? Y vean que me estoy centrando en la escuela cristiana porque ahí están todos los elementos pues, propios, pero podemos tomarlo en una escuela dominical y también en el hogar cuando estamos enseñando la escritura a nuestras familias. Entonces, estos elementos periféricos, la oración, la capilla, un retiro, ¿verdad? En la institución, en la escuela cristiana, un retiro, pero luego el estudiante no tiene que bregar con las implicaciones de la obra de Cristo como el Señor epistémico, el Señor de la realidad. Ahora, normalmente lo que llamamos mediador lo asociamos con la salvación. Pero Cristo, según lo que mencionamos en Colosenses, es en quien subsisten todas las cosas. Él no solamente es Señor de la salvación, Él es Señor de toda la creación. Y es el mediador del conocimiento también. Así que sigo en el párrafo. Haber sido el mediador de nuestra salvación ante Dios el Padre no es el todo de lo que significa Cristo. Él media, de hecho, y por necesidad, cada relación entre el hombre y la creación en términos de gracia o juicio. Eso nos trae a la doctrina del mundo. ¿Hay una forma bíblica de relacionarnos con el mundo? Claro que sí. Y la educación cristiana aborda esa manera en que debemos relacionarnos con el mundo que Dios ha creado por la obra mediatorial de Cristo. Es decir, no solo es mi mediador en términos de salvación, es mi mediador también en la empresa de enseñanza-aprendizaje. Él ha de ser el centro de la empresa de enseñanza-aprendizaje. Y esta relación del hombre con la creación se da en dos términos, o de gracia, redimiendo esa creación para su gloria, adquiriendo conocimiento para servirle a él y a nuestro prójimo con las destrezas que se nos enseñen, destrezas matemáticas, destrezas de lenguaje, destrezas químicas, incluso destrezas físicas o de juicio. El hombre sin Dios tiene una relación con el mundo, incluso llega a adorarlo. Romanos 1, ustedes ya conocen muy bien ese texto. En su desprecio por el Dios de la Biblia, el hombre sustituye
Primero se coloca a él como la mente pensante, el logos del mundo, pero al mundo es capaz de convertirlo incluso en un ídolo, como ustedes saben. En otras palabras, dice el párrafo, no podemos ver el verdadero significado de nada a menos que la palabra ley de Dios sea establecida sobre todo en fe. Vamos a ver. Matemáticas. ¿Cómo aprecio las matemáticas teniendo a la palabra ley de Dios establecida como centro? Permítanme una broma de mal gusto aquí, ¿verdad? En el mundo, pues tal vez a los niños les dicen 2 manzanas más 3 manzanas son 5 manzanas. Entonces algunos imaginan que la educación cristiana es, bueno, 2 ovejitas de David más 3 ovejitas de David, 5 ovejitas de David. Yo sé que el ejemplo es burdo, pero algunos conceptúan que esta sería una manera de mencionar la Biblia en el aula de clases. Es una manera bastante superficial y el estudiante inteligente notará que simplemente es un uso instrumental, pero no sustancial, y nos interesa el uso sustancial de las verdades bíblicas en el aula de clases. Los ejemplos no son un producto directo de la creación, no son un objeto, es un ente intrínseco a la naturaleza de Dios. De hecho, cuando comienza su creación, la describe en términos numéricos. Y ya antes que hubiese creación, Él ha sido 3 por toda la eternidad: Padre, Hijo y Espíritu. Y miríadas de ángeles, y Él sabe cuántos creó de forma directa. Así que las matemáticas son todo un mundo fascinante, un lenguaje, y Cristo es el centro de ellas. Es el lenguaje que se usa para describir al mundo. Alguien lo había mencionado, pero no me quedo por aquí. Mientras el no creyente puede tener verdadero conocimiento técnico, el no creyente nos puede decir cuál es la distancia de esa estrella, la temperatura que hay ahí, los elementos que abundan en esa estrella por el espectrógrafo de temperatura, y los colores le dicen cuáles elementos están ahí, pero no puede ver el verdadero significado o las relaciones que se encuentran ante él, porque en sus delitos y pecados se encuentra espiritual e intelectualmente muerto. Su mente está en constante enemistad con Dios y contra la verdad de Dios, tal y como ha sido revelada en el orden creado. El orden creado entonces habla de la magnificencia, el poder, la sabiduría, pero dado que el hombre sin Dios está muerto, no solo espiritualmente, sino intelectualmente, su intelecto le puede decir muchísimas cosas con respecto al mundo, pero no el significado último de esas cosas. De hecho, uno de los grandes problemas de la educación no cristiana es la fragmentación. El término universidad es un término cristiano porque presupone que hay una narrativa que explica la unidad de todo lo que se estudia. Así que el nombre universidad está mal puesto ahora, porque ahora ellos creen en la multiversidad. Multitud de narrativas para explicar los fenómenos que no se unifican en la persona de Dios, menos en la persona de Dios, por supuesto, ¿verdad? Lo otro es pensar que estos señores, doctores, con PhDs, licenciados, tienen por sus títulos la prerrogativa de dictarle a los cristianos cómo razonar. Y entonces buscamos su certificación, su aprobación, su formación. Pero cuando estamos sentados oyendo a estos señores, sabemos que estamos oyendo a alguien que está espiritual e intelectualmente muerto. Es decir, su mente
no subsiste en Cristo, lo que no significa que no sea inteligente, lo que no significa que no pueda hacer aportes de carácter intelectual. ¿Ok? Significa que en el sentido último, ¿ok? Último, no puede mostrarme la centralidad de ese contenido que Cristo tiene, perdón, la centralidad que Cristo tiene en ese contenido. Así que aquí les hago la primera pregunta hacia donde nos dirige este curso. Si Pablo dice a los padres que eduquemos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, ¿por qué ponemos a nuestros hijos en las manos de hombres y mujeres que no tienen discernimiento con respecto a la cultura de Dios? Las respuestas más comunes, y este curso va a estar lleno de este tema, es que, hermano, pero es que a leer y a escribir cualquiera le puede enseñar a uno. Como vamos a ver, todo docente, todo instructor enseña a partir de una filosofía. Las presuposiciones que gobiernan su filosofía y él o ella, en el caso de una docente, no se dejan de lado en la labor docente. La neutralidad es imposible en la labor docente. De modo entonces que estamos hablando del discipulado de los no cristianos hacia los cristianos. La antítesis está planteada entonces también en ese campo. Así que esto provee la base no solamente para la necesidad de evangelismo. Claro, está la necesidad de evangelismo, pero un evangelismo que señale a Cristo como el Señor epistémico de la realidad, que muestre que Él tiene una palabra última que decir con respecto a la economía y con respecto a la política y con respecto al arte y con respecto a la jurisprudencia y con respecto al gobierno y con respecto a la sexualidad, porque Él es el creador. Así que un evangelismo que es meramente soteriológico y pensar que una persona, por ser salva, tiene un entendimiento de una cosmovisión bíblica sería no entender la misma gran comisión, porque la gran comisión requiere ciertamente evangelismo, pero sobre todo enseñanza para que se aprenda a guardar todo lo que Él ha mandado. Entonces, no solamente necesidad de evangelismo, sino de restauración de toda la educación a su verdadero fundamento. Restauración de toda la educación a su verdadero fundamento. A finales de 2019, nuestro grupo de 11º, y estábamos en una universidad en California, que tenía el título de Universidad Cristiana, y una persona nos hizo el tour recorriendo el edificio, y por último llegamos a una pared donde estaba un versículo. Los estudiantes preguntaron cómo se presentaba el cristianismo en las aulas. Y el joven que nos hacía el tour dijo que el cristianismo se presentaba como una opción más entre las tantas opciones de razonamiento, de escuelas de razonamiento. Interesante, ¿verdad? Como el supermercado, el cristianismo está como una de cualquiera de las marcas de leche que hay ahí, y se ofrece como una opción más. Restaurar la educación a su verdadero fundamento va a requerir esta radicalidad que dice: es en Cristo que el mundo se hace inteligible. Es en Cristo que captamos lo que un día emite a otro día. Entonces, nuestra oración en este curso es que el Señor nos guíe a desarrollar una visión bíblica consistente de cualquiera que sea el contenido que enseñemos, incluyendo, por supuesto, el contenido de la Escritura, pero también la pedagogía
¿Qué cosa es la pedagogía? La naturaleza de la enseñanza y de los métodos. Cuando digo método no me refiero, por ejemplo, al uso de la pizarra o cómo se toma notas. No, aquí los métodos tienen que ver con los fundamentos filosóficos por los cuales leemos lo que leemos, evaluamos lo que evaluamos, etcétera. Así que esa es parte de esta exploración. Quiero rescatar sobre todo el hecho de lo que es la obra mediatorial de Cristo en la educación. Veamos si hay algunos comentarios. No, por el momento no. Muy bien. Yo quisiera hacer un comentario. Adelante. Hermano Blas, ¿verdad? Sí, hermano Blas, sí. Lo que he oído, digamos, expresándolo en palabras propias, es que estamos siendo discipulados y estamos viviendo, o somos cristianos, pero que en la práctica muchas veces estamos siendo adoctrinados o viviendo en el mundo, ¿verdad? Correcto. Sí, porque ella y eso es tan real como que estoy aquí sentado, porque vamos a las escuelas bíblicas, vamos a las iglesias, recibimos la palabra, pero llegamos a nuestro entorno, a nuestro medio, nuestro hogar, inclusive nuestro barrio, pero no mostramos a Cristo en nuestras conductas, ¿verdad? Y en nuestras experiencias relacionales. Es tremendo eso, ¿ah? Porque es muy fundamental, muy básico, ¿verdad? Sí. Y no podemos evangelizar, digamos, con palabra teórica, sino más bien con nuestro testimonio y conducta, ¿verdad? Correcto. Sí, yo creo que Correcto. es Claro, interesantísimo. la labor en una conversación simple, hay premisas que son operativas, que entran a funcionar. Le doy un ejemplo a todos. Hace algunos años, no sé cuántos recuerdan, que se desató una fiebre por la teoría de los temperamentos. ¿Se acuerdan? Correcto. Tim LaHaye y los 4 temperamentos. Sí, Y sí. los temperamentos controlados por el espíritu. Y la gente andaba llenando cuestionarios para saber cuál era su temperamento. Vean, hermanos, mucha de esa gente no creía en la predestinación, pero sí estaba seguro que si era sanguíneo no tenía que casarse con un colérico. ¿Me explico? No creían en la elección soberana de Dios, pero a través de un cuestionario, de una teoría anticientífica, una teoría que desde los griegos antigua, ¿verdad? Se supone que si la sangre era la predominante, la sangre caliente, entonces era sanguíneo, un tipo extrovertido, alegre, pero bastante desordenado. Pero si en tu cuerpo abundaba la bilis negra, entonces eras colérico. Pero si abundaba la flema, entonces eso te hacía un tipo tranquilo, más lento, más sociable, entonces eras flemático. Pero si eras impulsado más por el corazón, entonces, ¿cuál era el otro? Sanguíneo, flemático, colérico, melancólico, ¿verdad? Y se hicieron grandes talleres para los líderes de la iglesia, para saber cómo pastorear a un colérico y para pastorear a un melancólico, y se hicieron sermones a montones sobre la clasificación de los personajes bíblicos, se hizo exégesis y hermenéutica basada en una categoría totalmente ajena a la escritura, pero estaba de moda. Y ya pasó. Y así hemos tenido a lo largo de la historia modelos pedagógicos, filosofías,
Y así también la ética ha sido afectada, ¿verdad? El estilo de vida que señala el hermano. Así que hemos hecho en nuestra vida cristiana el reflejo de aquellas ideas que eran predominantes y que eran ajenas a la escritura, ¿verdad? De pronto, todos ustedes saben, en el país se promueve un candidato que dice abiertamente que va por aborto y los cristianos votan por alguien que es contrario a una filosofía cristiana de la vida, pero pensamos, ¿no? Que respecto de la iglesia tenemos nuestros códigos, nuestros cantos, etcétera, pero cuando se trata de la realidad, llámese esta realidad económica, artística, jurisprudencial, jurídica, nos cambiamos de fuente epistemológica, es decir, tenemos otra ética. Ujú. Y algunos hermanos tienen un lindo comportamiento, pero con ese lindo comportamiento también orientan a la falsedad. Yo conocí lindos hermanos que andaban defendiendo a los 4 temperamentos, y si no era el análisis transaccional, la llamada teología de la prosperidad es otra forma de filosofía que capturó a la iglesia y que hoy tiene seriamente afectada la ética de la iglesia cristiana. Así que sí, tiene que ver muchísimo con educación, ciertamente. Muy buenas noches, ¿cómo están? Quisiera hacer una pregunta breve. Adelante. Bueno, Permítame hablando de ver, hermano. Giovanni, buenas a la orden. noches. Soy amigo de Aldi, para que sepa. Amigo Qué Aldi. bien, qué bien. Qué Bueno, bueno. vea, es que hablando de la jurisprudencia y, bueno, a efectos prácticos, ¿cómo, cómo podemos nosotros defender o modelar, incluso instruir a las personas, no importa de qué nivel académico y de edad puedan tener, cuando la epistemología o la raíz de dos educaciones distintas que por antonomasia son antagónicas, se enfrentan a la hora práctica y, por ejemplo, en este caso el cristianismo es avallazado por los poderes fácticos de gobierno, de jurisprudencia, para que me entiendan. Por ejemplo, ¿cómo hace uno para poder mostrar una enseñanza cristiana correcta ante un acoso de una ideología que está en contra de la vida, en contra de las normas y buenas costumbres, y en donde si usted intenta poder enseñar lo que Cristo pretende que nosotros demos como testimonio y como ejemplo y como doctrina, y se pueda pagar con cárcel o con la vida? Es decir, cómo uno puede influenciar algo que no se deja influenciar y que más bien te elimina del panorama. Gracias, hermano Giovanni. Vea, la respuesta es amplísima. Y yo espero que tome el curso de apologética, especialmente, no sé si hay apologética cultural, porque es lo que tiene que ver con la defensa de las verdades cristianas, pero en el plano de la cultura. Podemos hacer mucho en diferentes frentes: la familia, la iglesia, las asociaciones de pastores, la escuela cristiana, el empresario cristiano. Hay mucho que podemos hacer. Sin embargo, dado que la pregunta nos pone en el plano de la cultura, va a necesitar creyentes organizados más allá de estas asociaciones naturales como la familia, el empresario cristiano que está solo, hacia niveles culturales. Y para esto quizá me refiero a lo que llamamos acá organizaciones de la vida civil, ¿verdad? De ciudadanos, donde participen cristianos articulando una visión cristiana de la vida.
pero tiene que ver entonces muchísimo con la apologética cultural, hermano Giovanni. Este curso le va a servir muchísimo a lo largo para ir captando unos elementos que sí son aplicables a la cultura, porque la educación es una empresa cultural, pero en sí misma requiere una apreciación mucho más amplia. Pero téngala por ahí, porque a medida que vaya avanzando el curso va a ver que va a aprovechar muchísimos elementos del mismo para esta batalla. Lo que quiero rescatar también, además, en esta pregunta, es el llamado en este curso a la batalla por la educación. ¿Ok? Normalmente en todos mis cursos, ya sea de filosofía, de cosmovisión, de Biblia, es la llamada a la batalla, a la antítesis, en el campo donde sea. Algunos de ustedes quizás sean docentes, algunos quizás en la iglesia, otros quizás en su familia, pero no es menos batalla ninguno de los frentes. Entonces, ser un buen educador, un buen comunicador de la verdad de Dios, cualquiera que sea el ámbito donde el Señor le tenga. Y número 2, que el curso le anime a ampliar ese campo. Es decir, si ahorita está alcanzando a su familia, pues piense en alcanzar 2, o 3, 4, y ampliar su radio de acción de manera que su testimonio llegue a más personas de los que actualmente está llegando. Porque la educación, la Gran Comisión es eso, es central a la Gran Comisión. Si logramos eso en el curso, estaremos sumamente satisfechos con este esfuerzo. Muy bien. Bien. Tiene una pregunta Anthony Astorga. Hermano Anthony, sí. Gusto de conocerlo, hermano Anthony, no lo he visto antes. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí. Totalmente. Gracias, buenas noches a todos y profesor. En realidad tengo muchas preguntas y pues todas redundan en algo. Con este curso que estamos comenzando, pudiera ser incluso que nosotros ejercitemos y ampliemos aquella capacidad a la cual estamos llamados a, como decía un hermano por ahí de los que están aquí en la clase, que estamos siendo adoctrinados por ahí en la calle todo el tiempo. Y usted mencionó que estamos delegando la educación de nuestros hijos. Los no cristianos están discipulando a nuestros hijos, que se supone que son de familias cristianas, o nosotros mismos siendo adoctrinados por ahí afuera y discipulados por los no cristianos. Sin embargo, quisiera saber si con este curso, y me imagino que sí, vamos a poder tener vamos a poder ejercitar, sería la palabra, aquello de poder filtrar el asunto de tomar lo bueno y rechazar lo malo. ¿Por qué lo digo? Porque entre cristianos, y ustedes lo han venido mencionando, no hay como un entrenamiento fuerte, mayormente, en cuanto a separar lo que es, o no saben, por ejemplo, distinguir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo, o más bien lo hacen de esa manera y andan diciendo, no, esta es la parte que es de Dios, y como decía usted, tenemos la capilla y tenemos la música de alabanza, etcétera, y después salgo de ahí a hacer las demás cosas como las hace el mundo. Y no tengo la cosmovisión para que en todo aquello que yo vaya a hacer, yo ande portando, ¿verdad?, la cosmovisión bíblica, y así pueda tener una mayor fuerza a la hora de tomar lo bueno y rechazar lo malo, sin tener que alejarnos del mundo, ¿verdad? Y quizá nuestros hijos, pues, no podemos aislarlos del mundo, y que tampoco se trata de eso bíblicamente, ¿cierto? Así es. Hubo unos momentitos ahí que la comunicación fue al estilo de, pero creo haber entendido. Sí, hermano Anthony, en este curso, al estudiar con profundidad la filosofía de la educación, estará usted más capaz para filtrar
lo que es distintivamente cristiano en los procesos de educación, aun cuando por A o por B tuviese usted, por ejemplo, un hijo y a la hora de hacer las tareas pueda orientar hacia una cosmovisión cristiana, aun cuando las tareas han sido puestas en una institución que no es cristiana, ¿verdad? Así que el curso le va a equipar perfectamente en esa área. Que quisiera que viéramos el contenido del libro, si me lo permiten. ¿Estamos listos para hablar de nuestro libro de texto? El pastor Lester dice que está a disposición de ustedes en la librería de Clear. Aquí está la primera página. Este no trae portada, pero quiero ir al índice. Y a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la radio, estamos hablando del libro Educación en la Verdad, escrito por el autor Norman DeJong. Norman DeJong incluso estuvo acá en Costa Rica ayudando en la construcción de nuestro edificio, de nuestros edificios aquí en San José de Costa Rica, donde tenemos 2 instalaciones, una para primaria completa y el otro edificio para secundaria. También tengo el gusto de haber sido el traductor de este libro ya hace bastantes años. Hay que hacer una revisión. Vamos a hacer de una vez el asunto de las tareas a mis estudiantes aquí. Próximo lunes, dominado el capítulo 1, el papel de la fe. Toda educación. Recuerde, epistemología, ahí está la raíz de la fe, la confianza. Toda educación válida legitima una fuente por la cual al estudiante se le dice que esa fuente es confiable. Para los que tienen conocimiento de la educación marxista que se ha llevado a cabo en países de nuestro continente, se valida, se legitima la acción del partido marxista y de los revolucionarios marxistas, siendo estos la fuente también de la ética. Es decir, es bueno lo que hace el partido, así haya sido matar o secuestrar, es bueno, y es malo lo que el partido diga que es malo. Así que no hay educación que no valide una fuente de fe. Y el próximo lunes, entonces, nuestro capítulo estará bregando con este tema. Es el más amplio en el libro, porque es el corazón de la tesis que vamos a manejar. Luego están, para el siguiente lunes, vamos a quedarnos con grupos de 3. Eso significa que para el 29 estaremos viendo la unidad del conocimiento, la unidad orgánica del hombre, por qué razón la experiencia de aprendizaje forma parte del hecho de ser hombre. Los seres humanos nacemos bebés, requeridos de instrucción desde el momento mismo de nuestro nacimiento, y el conocimiento por su naturaleza misma se incorpora a nuestro ser. De modo que crezco en mi humanidad en términos de mi relación con el conocimiento. Y luego el dilema del análisis. ¿Por qué es un dilema el análisis? Porque lo haremos a partir igual de una fuente epistémica última. Analizar quiere decir separar en sus partes. De modo que cuando analizo una circunstancia sin tomar en cuenta lo que Dios dice acerca de esa circunstancia, el análisis es incompleto. En el mejor de los casos. Puede ser incluso perverso. ¿Ok? Analizando una circunstancia económica, política, dejando de lado al Señor y analizando posibles soluciones y salidas. Así que el análisis
no es una empresa neutral tampoco. Cuando el Hijo del Hombre aparece en la tierra, aparece con un análisis de la realidad. A Israel le hace un análisis de modo que llega a la conclusión de que el reino le será quitado y entregado a otro pueblo. Moisés, al llegar a Egipto, hace un análisis de lo que ahí está pasando y la solución es la liberación, no la educación de los israelitas o el acomodo o un poco de justicia social. La decisión de Dios ahí para ese pueblo, la circunstancia B, el currículum, era desligarse totalmente de la cultura egipcia, al punto que en la ley bíblica queda prohibido, so pena de muerte, cualquiera que mencionase que debía o que podía volverse a Egipto. Así que el análisis no es una tarea neutral, y en el análisis se valida igualmente una fuente epistémica. Ok, luego nos pasamos al siguiente grupo de 3. Espero que los títulos le vayan dando una idea de cómo van a estar las sesiones. 5, 6 y 7, la filosofía propuesta, filosofía cristiana, el único fundamento firme. Todos los demás fundamentos están sujetos a revisión constante. Por eso, el Ministerio de Educación siempre está impulsando reformas educativas. Como no hay una fuente última de la verdad y hay modas, nuestros niños sirven de conejillos de indias, de doctrinas, ideologías no firmes. De modo que la filosofía que se enseña es la del doble ánimo, el hombre inconstante en todos sus caminos. Y uno central, ¿qué es el hombre? Como mencioné hace rato en la introducción. Okay, el siguiente grupo tiene que ver con las metas de la labor educativa, evaluando algunas definiciones de la educación. Ahí revisaremos currículum, objetivos, evaluaciones, etcétera. Y por último, la institución responsable. Les adelanto, esa institución es la familia. Ahora, eso que acabo de decir tiene implicaciones eclesiológicas, porque entonces la iglesia, una de sus razones de existir es equipar a las familias para que brinden una educación en términos de una cosmovisión cristiana a sus hijos. Nosotros, los reformados que bautizamos a nuestros hijos pequeños, podemos sumergirlos en agua o marcarlos con agua, pero luego si los sumergimos en la cultura no cristiana el resto de la vida, es una forma como de burlarnos un poco, ¿no? de nuestro bautismo, nuestro santo inicial, de manera que nuestros hijos estarán sumergidos en una cultura anticristiana, no en el sentido de que tengan que vivir fuera del mundo, sino en el sentido de que validamos esas fuentes epistémicas del mundo al adoptar sus definiciones. Muy bien, el siguiente trío es la implementación de las metas y objetivos. No nos vamos a quedar en la teoría, sino en la implementación de una educación cristiana. Las consideraciones sobre el aprendizaje y la evaluación de la educación. Esta semana pasada, nuestra profesora de literatura en el colegio me comunicó que las pruebas FARO, que nuestros jóvenes de 11º año van a hacer este año, llevan redacción. Y que la redacción debe tener una extensión de 200 palabras. ¿Qué son 200 palabras? A ver, no sé si las han medido, pero anda aproximadamente en media página de tamaño carta.
media página, 200 palabras. ¿Qué es lo que le estoy comunicando al joven con con un criterio evaluativo de ese tipo? Increíble, ¿verdad? Así que un joven inteligente debiera ver eso como una ofensa a su inteligencia. Mi trabajo entonces es en el aula hacer que así lo aprecien y no simplemente como una cosa ventajosa. Pero ahí lo tienen. La evaluación del mundo no merece ser llamada evaluación. Y terminamos la semana número 7, si el Señor así nos lo permite, hermanos, con los capítulos 14, 15 y 16. Es la enseñanza una profesión? En otras palabras, ¿quién debe enseñar? Por supuesto que aquí está hablando a un nivel de una persona que se dedica profesionalmente a la enseñanza. Como docente que va a la universidad, invierte y sabe que su vida la va a dedicar a eso, en un aula, etcétera, pero no por eso es menos importante para nosotros, en el caso que usted no sea un docente de carrera. 15. El subsidio del gobierno a las escuelas que no son públicas. Este es un tema interesante porque el que le paga a los músicos escoge la tonada o escoge la canción. Y muchas escuelas cristianas en nuestro continente son financiadas con fondos públicos. En muchos casos, ese financiamiento implica también cierto control del contenido, de la manera como se enseña, de modo que esas escuelas cristianas no pueden mencionar algunas verdades o muchas verdades debido a este hecho. Tendrían que señalar algunas cosas sobre su financiante. Me refiero a aquel que los financia, pero con el fin de no perder ese financiamiento, pues no se dicen esas cosas acerca de esa estructura que nos brinda ese financiamiento. Como resultado, es como dar una clase con un parche en un ojo. Es decir, no queremos ver la realidad completa. La veremos a medias. Y cerraremos con la religión y la moralidad en las escuelas públicas. Hermanos queridos, toda educación es religiosa. No existe la neutralidad religiosa, porque toda educación, en última instancia, funciona en términos de qué es el bien y qué es el mal. Y se supone que el currículum que enseñamos se centra en lo bueno y advierte acerca de lo malo. Así que toda educación, en última instancia, es religiosa, y eso aplica también para la escuela pública. Es más, la escuela pública es la iglesia del humanismo secular, la iglesia del Estado, la iglesia oficial, con sus ritos, su religión civil, con sus fechas y sus santos, sus libertadores. Me pasó un caso a manera de ilustración. Yo soy nicaragüense, nací en Nicaragua, y me tocó vivir la revolución sandinista, y me tocó estar en la secundaria en el momento en que triunfó la revolución e ingresar a la universidad un año después. Así que curiosamente se dio un fenómeno muy interesante. Los héroes de los libros de historia de mi secundaria aparecieron ahora como los malvados, los ruines en los libros de historia de la universidad. Y los malvados de mis cursos de historia de secundaria aparecieron como los buenos en los cursos de historia de la universidad. Se prueba una vez más, ¿no? Que la historia la escriben los vencedores.
Y por supuesto, como joven cristiano, es decir, ¿qué tiene que ver la escritura con una valoración de la historia? ¿Legítimamente está Dios dirigiendo la historia o tenía razón Marx cuando dijo que era la lucha de clases la que impulsaba el progreso de la historia? Así que yo espero que el hecho de haber revisado el índice nos vaya ayudando. Recuerden que próximo lunes estamos con el papel de la fe. A más tardar el día viernes de esta semana, estará el formulario donde usted presentará su resumen. Así que van a presentar en total de 1, 2, 3, 4, sí, exactamente 6 resúmenes para todo el libro. Y recuerden, durante el curso están otros 2, pero estos no se leerán completos. Yo proveeré cuáles son los capítulos para completar el requisito mínimo de 300 páginas. ¿Alguna pregunta sobre nuestro libro de texto? Son 32 páginas, así que sugiero que lo consiga lo más pronto posible para que no se me vaya a atrasar en la lectura. Ahora, sobre la sesión de lunes. En la sesión de lunes, normalmente yo tengo porciones del texto que subrayo. Y las porciones subrayadas son sujeto de discusión o exposición. Entonces, le sugiero que en su lectura haga lo mismo. Porque, por ejemplo, cuando diga, muy bien, página 32, usted podrá comentar aquello que haya subrayado, porque entiendo que si lo ha subrayado, ha creído que es importante, le sugiere algunos otros temas o lo quiere traer a discusión a la sesión. Así que utilicen la técnica del subrayado en la lectura de su libro. Yo es la que voy a usar para avanzar en la exposición. ¿Qué pasa si no tiene su libro esta semana? Bueno, lo que va a pasar es que se va a ir atrasando en el trabajo. No quisiera que nadie se fuese quedando rezagado, porque ese tipo de cosas después desaniman al estudiante y en algún momento dicen, no, ¿para qué me voy a seguir esforzando? Y se pierde la bendición de tomar todo el contenido, tal vez por algún atraso. Y si se atrasara usted, mi hermano, por A o por B, no se rinda. ¿Okay? No se rinda. Yo voy a dar espacio para la entrega de trabajos hasta la última fecha del curso, pero sería muy pesado para usted que comience a correr con eso los últimos días del curso. Pastor Donald, Emel tiene una pregunta. Sí, Emel ya lo vi. Adelante, Emel. Emel tiene que quitarle el micrófono, Emel. No, Emel, todavía está puesto. Activa el micrófono, hermano Emel. No le oímos. Emel, el micrófono. Ajá. El Ahora sílabo, sí. el sílabo lo van a presentar ahora después para ver cómo es la evaluación de cada punto, de todo. Tengo entendido. Sí, hermano. Sí, vamos a hacerlo. Recuerde, mañana llenan el formulario. Abrimos la Google Classroom si todos tienen su dirección email. Y el sílabo está a través del aula WhatsApp, que es el rubro de calificaciones antes de la sesión de lunes. Tienen por lo menos 2 ensayos, tienen una exposición, pero esa exposición no la harán aquí en el aula, sino en cámara. Usted presentará su exposición personal en video. Sí podremos tener acceso, yo las publicaré en una página y será requisito que los compañeros vean esa exposición. Tendrá un máximo de 15 minutos cada uno de ustedes, pero no lo haremos
dentro del aula, sino a través de otro medio. Pero ahí vendrá la descripción. Recuerden que estas orientaciones no quería darlas por acá, por el hecho de que estamos en la radio también. Y entonces, pues que nuestros oyentes aprovechen al máximo y que esté más lleno de exposiciones que de recordatorios de nuestro curso. ¿Ok? Nos quedan 15 minutos. Vamos a ver si tenemos algún comentario más. Muy bien. El hermano Anthony. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, Ujú. totalmente. Bueno, yo para la semana próxima voy a tratar de mejorar la comunicación. Es que acá en la montaña es un poco complicado. Si Dios lo permite. Yo quería saber cuál es la misión final, o sea, en el ideal, en un ideal, ¿verdad? De esta filosofía de aprender esto. ¿Cuál sería el ideal? ¿Hasta dónde deberíamos nosotros anhelar que esto tenga un alcance? ¿Es a nivel familia, a nivel iglesia o incluso para más allá? No sé si estoy redundando, estoy dando círculos, pero quiero tener un poco más claro, disculpe. Muy bien. Eso se llama, hermano, en el ciclo colosense hay una filosofía del aprendizaje en Colosenses 1 que es la respuesta. Hay una sola verdad, pero la respuesta que el hermano Anthony va a dar está íntimamente ligada al llamamiento de Anthony, ¿verdad? El Señor te ha salvado, hermano Anthony, y te ha salvado, dice en Juan 15, para que vayas y lleves fruto y el fruto permanezca. Vamos a ver qué cosa es esa fructificación en este curso. Entonces, como un educador, en el nivel que sea, alguien que comunica a otros la verdad del evangelio es parte de la enseñanza. Si eres padre de familia, la responsabilidad de velar por la enseñanza que recibe tu esposa y tus hijos. Si estás, si puedes conjugarte con otros para abrir un ministerio de enseñanza. El otro día un hermano me estaba contando cómo estaban haciendo un estudio bíblico por un par de preguntas que le hicieron dos hermanos suyos de carne, y en 5 minutos estaba ahí empezar un proceso de estudio bíblico en ese hogar. Entonces esto es lo que es la respuesta. ¿Hasta dónde nos llevará el Señor? Bueno, a mí me trajo a fundar escuelas, a armar currículum, a viajar por América Latina entrenando a otros en educación cristiana. Ahora me tiene dando tutorías vía Zoom a capellanes, directores de escuelas cristianas en otras naciones, pero no lo tenía así de tan claro hace 20 años. Así que el Señor irá mostrando, hermano Anthony, cuál es la respuesta que a Anthony Astorga le toca con este conocimiento. Todos aprenderemos lo mismo en el sentido de las verdades, pero la respuesta, bueno, y en eso pues participará tu pastor, tu cónyuge, tu familia, tu iglesia, apreciando la fructificación que el Señor te lleve a dar con este entendimiento. Así que las posibilidades son muchísimas, pero no las conozco todas porque el Señor es el pastor de cada uno aquí, guiando nuestra vida como Él quiera. Ok, amén.